encéfalo y la médula espinal. Estas se encargan de proteger el encéfalo. Como mi tema solamente abarca lo que es las meninges craneales, solamente nos vamos a dedicar a hablar sobre lo que es sobre ellas mismas. No vamos a abarcar sobre lo de las meninges de la médula espinal, por lo que estas meninges craneales tienen la función de proteger el encéfalo, constituyen la trama de soporte de arterias, venas y senos venosos. Engloban una cavidad llena de líquido cefalorraquídeo, el cual tiene el espacio subaracnoideo, que es vital para la función normal del encéfalo. Las meninges están constituidas por 3 capas, 3 membranas, las cuales son la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Este es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama? Aquí tenemos lo que es de lo que vamos a hablar. Lo que es la piel, la ponderosis, el periósteo, el hueso, el hueso del cráneo, y lo que nosotros nos interesa, que son las meninges, las cuales vuelvo a repetir, que es la dura madre, la aracnoides y la pia madre. En estas podemos encontrar lo que es la vellosidad aracnoidal y el seno venoso. ¿Okay? Vamos a iniciar con lo que es la meninge de la dura madre, la cual es constituida por, es una capa de tejido fibroso fuerte, la cual pues se encarga de cubrir lo que es el encéfalo. Tiene una estrecha relación con lo que es el periósteo del hueso del cráneo, y está fuerte adherida a lo que es la base del cráneo. Esta suele describirse como que está formada por 2 capas, la cual es la capa endóstica, la cual no es otra cosa más que el periósteo, como dije anteriormente. La capa endóstica cubre la superficie interna de los huesos del cráneo, a excepción del foramen. El foramen no se continúa. Y tenemos a lo que es la capa meningia, la cual es conocida como la verdadera dura madre. Es una membrana fibrosa densa y fuerte que recubre al encéfalo y se continúa, a diferencia de lo que es la capa endóstica, por el foramen magnum, y esta se conecta con lo que es la dura madre de la médula espinal. Los repliegues de la dura madre se dividen lo que es la cavidad craneal en compartimentos al formar las separaciones entre ciertas partes del encéfalo, y de esta manera proporcionando soporte a otras partes. Estos repliegues se dividen en 4, las cuales son la fals del cerebro, el tentorio del cerebelo, la fal del cerebelo y el diafragma de la silla turca. La hoz del cerebro o fal del cerebro es el mayor repliegue, es la más grande que se encuentra. Tiene forma de media luna. Esta se encuentra dividiendo lo que es el cerebro entre el lado izquierdo y el lado derecho. Está adherida a lo que es la cresta interna frontal del hueso frontal y lo que es la crista galli del etmoides. Esta termina conectándose con el tentorio o la tienda del cerebelo.
Esta es el segundo repliegue más grande de la dura madre. El fal del cerebelo se une con el tentorio formando una tienda de campaña, haciendo el aspecto pues, de una tienda de campaña, formando lo que es el techo de la fosa craneal posterior. Esta recubre la superficie del cerebelo y soporta o sostiene lo que son los lóbulos occipitales de los hemisferios cerebrales. La tienda del cerebelo divide lo que es la cavidad craneal en los compartimientos supratentoriales e infratentoriales. Posteriormente tenemos a lo que es la hoz del cerebelo, la cual a diferencia de las dos anteriores, este es un pliegue pequeño, con forma de media luna, al igual que la hoz del cerebro. Está adherida a la cresta occipital interna y se dirige hacia adelante entre los dos hemisferios cerebelosos. Su borde posterior fijo contiene el seno occipital. Posteriormente tenemos al diafragma de la silla turca, el cual es el pliegue más pequeño de los cuatro y tiene forma circular. Esta forma el techo de la silla turca, suspendido entre los isoclinoides, formando un techo incompleto sobre la fosa epifisiaria en el estenoides, una pequeña abertura en su centro permite el paso del tallo de la hipófisis cerebral, dando paso del fundíbulo de las venas hipofisiarias. Posteriormente tenemos a lo que es la aracnoides, la cual pues está separada de la dura madre por un espacio subdural, el cual está lleno de líquido cefalorraquídeo. La aracnoide se separa de la pía madre por el espacio subaracnoideo, que de igual manera está lleno de líquido cefalorraquídeo. Esta se separa de la pía madre por gracias a lo que son las pequeñas dendritas trabéculas, las cuales pues también están llenos de espacio subaracnoideo. Las granulaciones aracnoidales son estos cúmulos que vemos aquí son prolongaciones en forma de penacho de la aracnoides que fluyen a través de la capa de la dura madre en los senos venosos e influyen en el paso del líquido cefalorraquídeo al sistema venoso. El aumento de tamaño de estas granulaciones a menudo son denominados como cuerpos de Pacchioni. Puede erosionar el hueso y formar depresiones en la calvaria denominadas fositas granulares. Habitualmente estas se pueden observar cerca del seno sagital superior, pero también puede presentarse en los senos venosos petrosos superior y recto de la dura madre. Las granulaciones aracnoideas están adaptadas estructuralmente para el transporte del líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo hasta el sistema venoso. Las trabéculas tienen como función el hecho de que mantener a flote el encéfalo para que no se golpee. Posteriormente tenemos a lo que es la pía. Lo que es la pía madre, la cual es una membrana vascular. Esta recubre de células
mesoteliales planas, recubre lo que es el encéfalo de manera estrecha, cubriendo incluso las circunvoluciones y descendiendo en los surcos más profundos. Se extiende sobre los nervios craneales y se fusiona con su epineuro, las arterias cerebrales que entran en la sustancia del encéfalo llenan una vaina de pie madre con ellas. Y bueno, tenemos a los que son los espacios meningios, los cuales son 3 espacios que suelen mencionarse habitualmente en relación a lo que son las meninges craneales, pues sin embargo uno de ellos existe realmente. Estos son como pequeños datos ahí que encontré que me parecieron interesantes. Tenemos a lo que es el espacio extradural, que no es otra cosa más que un espacio entre la dura madre y el cráneo, que estas se hallan unidas, se convierten en un espacio cuando la sangre de los vasos sanguíneos desgarrados se acumula en el espacio del periósteo y el cráneo, lo que vendría siendo por aquí. Recuerden que este es el periósteo, aquí está la capa endóstica, más conocida como periósteo, y aquí está la capa meningia, que es la dura madre. Por aquí se encontraría el cúmulo de sangre. Tenemos a lo que es la unión, el espacio subdural, la cual tampoco es un espacio natural entre ambas meninges. Esta se puede desarrollar, puede desarrollarse un espacio en la capa celular limitante dural a consecuencia de traumatismos craneales. Por último, tenemos a lo que es un espacio que sí existe, que es el espacio subaracnoideo entre el aracnoides y la pia madre, que es un espacio real que contiene lo que es las células trabeculares y las arterias y venas. Aquí volvemos a repetir lo que ya había mencionado anteriormente, lo cual es que aunque se afirma habitualmente que el encéfalo flota, pues en líquido encefalorraquídeo, en realidad está suspendido por lo que son las trabéculas aracnoideas en el espacio subaracnoideo, el cual pues está lleno de líquido encefalorraquídeo. El espacio subaracnoideo es, como lo mencioné anteriormente, es estas son las trabéculas. Y bueno, tenemos pues como pequeños ejemplos para que vean un poquito más de cerca lo que son las meninges, las membranas. Aquí podemos ver a lo que es la dura madre, a la aracnoides y un poquito casi no se nota lo que es la pia madre. Y eso sería todo en mi parte. Muy bien, Nancy. Entonces, en el cráneo, la dura madre tiene 2 capas, acuérdense. La capa subóstica y la capa meningia, que es la dura madre propiamente dicha. ¿Por qué? Porque la otra va adherida al hueso y la otra es la que protege al cerebro. Entonces, las 2 capas, en algunas ocasiones, las 2 capas se separan. Esas 2 capas y pueden formar septaciones o tabiques. Uno de ellos es la hoz del cerebro o falx cerebri. La otra septación que existe es la hoz del cerebelo. La otra septación que todos conocemos también es en la tienda o tentorio o tienda del cerebelo. Y finalmente, el diafragma de la silla turca, que no es otra cosa que un repliegue de la dura madre también. Y hay otros lugares donde se separa también la dura madre. Por ejemplo, cuando rodea a los senos.
algunos senos venosos van rodeados por dura madre. Bueno, pues ahí las dos capas de dura madre se separan, envuelven al seno y se vuelven a unir. Como por ejemplo tenemos el seno sagital superior, el seno lateral, el seno transverso, el seno petroso superior, el seno petroso inferior, el seno cavernoso. Y también cubre algunas estructuras nerviosas, como por ejemplo el Cavum de Meckel, que cubre al ganglio de Geyser o ganglio trigeminal. Entonces, como pueden darse cuenta, la dura madre ahí en el cráneo tiene múltiples funciones, múltiples separaciones, ¿ok? ¿Para qué se forma la hoz del cerebro y la hoz del cerebelo y el tentorio? ¿Cuál es la función que tienen estas estructuras? A ver, Sandra Itzel. ¿Qué función tienen la hoz del cerebro y el tentorio, la hoz del cerebelo y el diafragma de la silla turca? Sandra. ¿Está Sandra por ahí? Sandra. Sí, aquí estoy, doctor. El diafragma de la silla turca, tiene en el centro una pequeña abertura, lo cual permite lo que es el paso del tallo de la hipófisis cerebral, dando paso hacia lo que es el infundíbula y las venas hipofisiarias. Pues, ok, entonces comunica el hipotálamo con él, permite la comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis a través del tallo hipofisiario que pasa por esa apertura que tiene nuestra. Pero esa no es la función. ¿Qué función tiene estas septaciones durales? ¿Qué funciones tienen estas septaciones, Sandra? Si no lo sabes es porque no entendiste el tema, entonces. A ver, ¿alguien del grupo? ¿Alguien del grupo? Separar y delimitar. Bueno, sí, separar, sostén. ¿Qué más? Proteger. Para proteger. Protección, exactamente. Esa es la mejor palabra. Protección y estabilidad cerebral. Esa es la función que tienen. ¿A qué nos referimos cuando decimos darle estabilidad? Para mantener al cerebelo, acuérdense que el cerebelo está en la fosa posterior. Para mantenerlo y darle estabilidad al cerebelo ahí abajo, para eso tenemos el tentorio. Y para darle sostén y estabilidad a los hemisferios cerebrales tenemos ahí a la hoz del cerebro, igual a la hoz del cerebelo. Y también para mantener a la glándula hipófisis en la silla turca. Ahí está nuestra hoz, nuestra diafragma de la silla turca. Pero también le da protección para que cuando estemos acostados así, el cerebro del lado izquierdo no comprima al cerebro del lado derecho. Para que cuando estemos parados así, o sentados, nuestros hemisferios cerebrales no compriman al cerebelo y no compriman a la glándula hipófisis. Entonces le da protección y estabilidad a las estructuras del cerebro.
sea cerebelo, sea cerebro, sea tallo cerebral, sea diencéfalo, sea hipotálamo o sea glándula hipófisis, ¿ok? Esa es la función, Sandra. Y todos los libros te hablan de eso, de que le dan sostén, de que le dan protección, de que le dan estabilidad a nuestros hemisferios cerebrales. Imagínense que no hubiera estas aceptaciones, nuestros lóbulos occipitales comprimirían pesadamente a nuestros hemisferios cerebelosos y eso podría ser algo mortal, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente en movimientos bruscos también nos protege. Cuando hay un trauma craneoencefálico leve también nos protege porque le da estabilidad. Si no, imagínense lo que pasaría con los vasos, arterias, nervios, que están elongadas de un lado a otro, o que están en el tallo cerebral, o que están saliendo por los forámenes del tallo cerebral. Imagínense si esto no estuviera estabilidad, pues obviamente esos se arrancarían. La arteria carótida, el nervio óptico, simplemente se arrancarían con un trauma craneoencefálico menor o con un movimiento de aceleración y desaceleración brusca de nuestro cerebro. Entonces le da protección y estabilidad a todas las estructuras del cerebro y estructuras que salen o llegan al cerebro, como son las arterias, las venas y los nervios craneanos, ¿ok? Bueno, para eso tenemos nuestra dura madre y para eso tenemos nuestras aceptaciones, Sandra. ¿Lo entendiste, Sandra, o no? Sí, doctor. A ver, Sandra, dime qué son las cisternas y mencióname 5 de ellas. ¿Qué son las cisternas basales? Y mencióname 5 de ellas. ¿Qué son? Tampoco lo sabes, Sandra. Bueno, las cisternas basales, doctores, son ensanchamientos en la base del cerebro del espacio subaracnoideo. El espacio es milimétrico, apenas perceptible, hay una delgada capa de líquido cefalorraquídeo, pero en algunas zonas, como para que me lo entiendan, siempre les explico así, en los recovecos que hay en la base del cerebro, porque no es una superficie lisa, es una superficie muy irregular. Bueno, en esos espacios irregulares se ensancha el líquido cefalorraquídeo, se ensancha el espacio subaracnoideo. A esos ensanchamientos localizados del espacio subaracnoideo se les denomina cisternas y llevan el nombre de la estructura anatómica donde se encuentren. Y ya hemos visto como una docena de cisternas cuando vimos los nervios craneanos. La cisterna interpeduncular, pues obviamente que está entre los pedúnculos cerebrales. La cisterna quiasmática, pues es aquella que está por delante y debajo del quiasma óptico. La cisterna carotidia, pues la que rodea la arteria carótida supraclinoidea o intracraniana. La cisterna olfatoria, pues la que pasa por ahí, por el donde está el nervio olfatorio o tracto olfatorio. Y así podríamos mencionar muchas más, como la del ángulo pontocerebeloso, la cisterna ambient, la cisterna cuadrigeminal, la cisterna supracelar, la cisterna supravermiana, la cisterna magna, la cisterna cerebelo-pontino-lateral, la cisterna del ángulo cerebelo-medular, la cisterna prepontina, la cisterna prevulvar. En fin, hay una gran cantidad de cisternas que contienen líquido cefalorraquídeo. Y ya por último, Sandra, ¿qué estructuras pasan en el espacio subaracnoideo? ¿O qué elementos transcurren por el espacio subaracnoideo? Aparte del líquido cefalorraquídeo, por supuesto. Las trabéculas. No. No, bueno, hay trabeculaciones aracnoideas que reciben el nombre porque semejan a la telaraña, ¿no? Por eso se llaman trabeculaciones aracnoideas, como telarañas. No, pero ¿qué otra cosa corre por el espacio subaracnoideo, especialmente en las cisternas? ¿Qué transita por ahí? ¿Alguien del grupo? Las arterias y las venas. Exactamente, Sureima. ¿Y? Líquidos. Ya, aparte del líquido, dijimos. ¿Y qué más te falta, Sureima? Arterias y venas cerebrales o cerebelosas y falta Estructuras vasculares nerviosas.
No, esas son las estructuras vasculares, las arterias y las venas son vasculares. ¿Qué faltan? Células trabeculares. No, ya dijimos de las trabéculas, ya dijimos que no se... Nervios. Los nervios craneanos. Los nervios craneanos. Cuando hicimos el esquema de nervios craneanos, el cuadro comparativo, hablábamos de que todos los nervios craneanos pasan por una cisterna. Y mencionábamos ahí todas las cisternas que acabo de mencionar hace unos minutos. Bueno, muy bien, vamos a continuar. El objetivo no nada más es venir a leer, Sandra, lo que tú tienes en tus diapositivas, que venían demasiado cargadas de información. No es bueno que carguemos tanta información porque ni siquiera da oportunidad de visualizar. Tienen que ponerse notas claves a partir de las cuales tú te puedes explayar y definir y explicar. No tienes que vaciar el libro o el texto del libro aquí en las diapositivas. ¿Ok? Y no sirve de nada más venir a leer. Lo tienes que comprender. Te hice preguntas básicas que comprendieron mejor tus compañeros que tú. A ver, vamos a continuar entonces con el equipo 10. Es el equipo 9, doctor. Perdón, el equipo 9, el que sigue. ¿Quién sigue del equipo 9? Yo, Alondra. A ver, Alondra. Permítame, ahorita presento. Por favor, ¿sobre qué vas a hablar, Alondra? Sistema límbico. Ok, tienes 10 minutos, ¿eh? Ok, buenas tardes, doctor, compañeros. Nosotros somos el equipo número 9 y les vamos a hablar sobre sistemas y vías funcionales, de lo que es sistema límbico, sistema reticulador activador ascendente, vía visual, vía auditiva, sistema piramidal, sistema anterolateral y sistema propioceptivo. Bueno, ahí están los integrantes. Se encuentra integrado por Yuritsi Castillo Alonso, Valeria Bello Flores, Juan Jesús Cardoso López, Jairi Silva Bartolo, Eric Daniel Cárdenas Gómez y su servidora. Mi nombre es Alondra Maricruz Rendón Nájera y yo les voy a explicar sobre el sistema límbico. Como ya les expliqué, soy integrante del equipo número 9. Ok, bueno, de manera introductoria debemos de saber qué es el sistema límbico. Etimológicamente hablando, la palabra límbico viene del latín limbus, que significa borde o margen, pero en sí el término sistema límbico se utiliza en términos generales que incluye a un grupo de estructuras localizadas en la zona limítrofe, es decir, entre la corteza cerebral y el hipotálamo. Pero cabe mencionar que según algunos estudios recientes, se sabe que el sistema límbico se haya implicado con muchas otras más estructuras que no forman parte precisamente de la zona limítrofe. Y bueno, en el sistema límbico, estas estructuras funcionan en el control de las emociones, la conducta y los impulsos. Incluso parece que también es un centro importante para la memoria, pero bueno, todo esto sobre las funciones lo voy a mencionar un poquito más adelante. Ok, pasamos ahora a la anatomía del sistema límbico. Las estructuras anatómicas que conforman al sistema límbico son varias, que realmente según algunos científicos no hay mucho consenso, ¿no? Cuáles son realmente pertenecientes a este sistema, aunque sí hay algunas estructuras que sí está claro que participan en el sistema límbico, como lo son los giros subcallosos del cíngulo y del parahipocampo, también lo que es la formación del hipocampo, el complejo amigdalino, los cuerpos mamilares, que estos cuerpos pues tienen un rol genérico, el cual consiste en conectar zonas implicadas con la emoción y la memoria, con lo que es el tálamo, y bueno, también está el área septal, el hipotálamo y el núcleo anterior del tálamo. Pero como hay otras tantas estructuras que influyen, es por eso que aún no está definido hasta qué punto son las que forman parte de este sistema. Ok, una vez mencionado esto, es importante saber que también están las estructuras como el alveo, la fímbria, el fornix, el fascículo mamilotalámico y la estría terminal. Pues estas van a ser las vías que conectan a este sistema, que más adelantito se los voy a explicar. Ok, de las estructuras de este sistema yo les voy a explicar un poco, particularmente sobre la formación del hipocampo y el complejo amigdalino. Bien, empezamos primero con la formación del hipocampo. Esta formación hipocámpica consta del hipocampo, giro dentado y giro del parahipocampo. Voy a poner mi puntero. Ok. Bueno, para explicarles sobre esta formación nos estaremos guiando en esta imagen, que es una disección del hemisferio cerebral derecho.
pues en donde se expone la cavidad del ventrículo lateral, la cual muestra al hipocampo, el giro dentado y el fornix. Bien, iniciando con lo que es el hipocampo, pues es una elevación curva de sustancia gris y este se va a extender a través de todo el piso del cuerno inferior del ventrículo lateral, mientras que en su extremo anterior de este, pues se va a expandir para formar lo que es el pie del hipocampo. Cabe mencionar que se le denomina hipocampo debido a que tiene un parentesco al de un caballito de mar en el corte coronal, como lo podemos observar en esta imagen, que es sobre la cual es un corte coronal del hipocampo y también observamos sus estructuras relacionadas. Ok, aquí se muestra la superficie ventricular convexa que está cubierta por epéndimo, la cual por debajo de esta se encuentra una fina capa de sustancia blanca llamada albio, el cual consta de fibras nerviosas originadas pues precisamente, ¿no?, en la corteza del hipocampo, las cuales convergen medialmente para formar una haz denominada fimbria, que a su vez esta fimbria continúa con el pilar del fornix. Regresamos a esta imagen. Bueno, aquí continuamos que el hipocampo termina en su porción posterior por debajo del esplenio del cuerpo calloso. Ok, ahora me gustaría guiarme en esta imagen, que ya sabemos que es una cara medial del hemisferio cerebral derecho. Bueno, continuamos con el giro dentado, pues que esta es una banda de sustancia gris, estrecha y mellada, como podemos ver, que esta se encuentra entre lo que es la fimbria y, bueno, casi hasta el esplenio del cuerpo calloso. Y se va a continuar con lo que es el indusium griseum, que de hecho aquí les puse esta imagen, ¿no?, que podemos observar mejor. Es una disección de ambos hemisferios cerebrales que muestra la superficie superior del indusium griseum. Este indusium griseum es una capa vestigial fina de sustancia gris, la cual va a cubrir la superficie superior del cuerpo calloso, la cual incluye en esta superficie superior del indusium griseum se van a encontrar dos haces delgadas de fibras blancas a cada lado, que se conocen como estrías longitudinales mediales y estrías longitudinales laterales. Ok, aquí podemos observar en dirección anterior el giro dentado que continúa con lo que es el uncus. Y finalmente volvemos a esta imagen en donde podremos observar aún un poco mejor lo que es el giro del parahipocampo, que este se encuentra entre lo que es la fisura o el surco del hipocampo y el surco colateral. Y bueno, siguiendo lo que es el borde medial del lóbulo temporal. Ok, ahora sí pasamos con la otra estructura que les iba a mencionar rápidamente, que es el complejo amigdalino, que bueno, de una manera general sabemos primeramente que es nombrado así debido a su parentesco con una almendra. Bien, les quise poner rápidamente esta imagen de una vista lateral del hemisferio cerebral derecho para más o menos señalarles, bueno, el complejo amigdalino se encuentra situado una parte por delante y una parte por encima de lo que es la punta del cuerno inferior del ventrículo lateral. Y bueno, esta se va a fusionar con la punta de la cola del núcleo caudado. Esto quiere decir, pues, que ha pasado hacia adelante en el techo del cuerno inferior del ventrículo lateral. Una vez mencionado esto, pues es importante saber que el complejo amigdalino, ¿no?, consiste en una serie que de hecho creo ya lo mencionaron, de núcleos, ¿no?, en los que pueden incluirse en un grupo basolateral, que este es de mayor tamaño, es muy desarrollado en la especie humana, el cual consta de 3 núcleos, lateral, basal y accesorio basal. Y bueno, también podemos incluir otros grupos, que es el grupo córtico-medial, el cual es más pequeño. Ok, continuando con este complejo amigdalino, también es importante mencionar rápidamente que guarda una estrecha relación con el sistema límbico debido a que es el encargado principalmente del procesamiento y almacenamiento de reacciones fundamentales para la supervivencia del individuo, que esto de las funciones más adelantito lo voy a explicar. Ok, ahora sí llegamos a las vías de conexión de este sistema. Como ya les mencioné en un inicio, estas vías se componen por las estructuras del albio, la fimbria, el fornix, el fascículo mamilotalámico y la estría terminal. Pues otra vez nos estaremos basando en esta imagen. Vamos a empezar con el albio, que ya les mencioné, que está formada por una fina capa de sustancia blanca que se encuentra en la superficie superior o ventricular del hipocampo,
como lo podemos ver, y bueno, pues esta va a estar formada por fibras nerviosas que ya les mencioné que se originan precisamente en la corteza del hipocampo, y bueno, estas fibras convergen en el borde medial para formar un haz que se conoce como fimbria. Bueno, esta es la fimbria y esta fimbria sale entonces del extremo posterior del hipocampo. Aquí sale el hipocampo, sale del extremo posterior del hipocampo como el pilar del fornix. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, este pilar a cada lado se curva hacia atrás y hacia arriba por debajo del esplenio del cuerpo calloso, y este va a rodear lo que es la superficie posterior del tálamo, que en esta imagen del extremo inferior derecha podemos ver, aquí está el fornix, aquí está el tálamo, rodea la superficie posterior de lo que viene siendo el tálamo. Bueno, ahora sí les quise poner también esta imagen, que es un corte horizontal del cerebro en donde deja el fornix en posición, para que pasemos ahora sí lo que es el fornix. Bueno, empezando con las columnas anteriores del fornix, estas lo que van a hacer es que se van a cuando se convergen, van a formar algo que conocemos, bueno, van a formar lo que conocemos como el cuerpo del fornix, el cual es importante mencionar que este se sitúa en íntimo contacto con la cara inferior de lo que es el cuerpo calloso. Aquí lo podemos ver, aquí está el cuerpo calloso y se encuentra en íntimo contacto con la cara inferior del cuerpo calloso. Bueno, y ahora pasando con lo que son las columnas o los pilares posteriores del fornix, estos lo que van a hacer es, cuando se juntan, se van a conectar por unas fibras transversas, y estas fibras transversas se les denomina como comisura del fornix, que pues estas fibras van a formar más bien se van a cruzar, uniéndose así al hipocampo en ambos lados. Ahora pasamos con el cuerpo del fornix, y ubicándonos en esta imagen, este cuerpo del fornix por delante se encuentra, como ya mencioné, conectado a la cara inferior del cuerpo calloso, y esto es mediante el septum pellucidum, que recordemos que el doctor ya nos mencionó que el septum pellucidum pues es la separación, ¿no?, o tabique que divide el ventrículo lateral del lado derecho contra el ventrículo lateral del lado izquierdo. Mientras que por debajo el cuerpo del fornix se encuentra relacionado tanto con la tela coroidea como también con el techo del epéndimo del tercer ventrículo. Y en su porción anterior, volviendo a esta imagen, se encuentra dividido en lo que son las columnas anteriores del fornix, las cuales cada una de ellas se curva hacia adelante y hacia abajo sobre lo que son el foramen interventricular, o también ya sabemos que se conoce como foramen de Monro. Y bueno, una vez después, lo que va a pasar con cada una de las columnas es de que van a desaparecer en lo que es la pared lateral del tercer ventrículo, para así alcanzar lo que es el cuerpo mamilar, que aquí podemos observar el cuerpo mamilar, y también está lo que es el tracto mamilotalámico, que de hecho se los marqué está rodeado. Y bueno, este tracto aportará importantes conexiones entre lo que es el cuerpo mamilar y el grupo de los núcleos anteriores del tálamo. Y finalmente pasamos con la otra estructura de conexión de este sistema, que son la estría terminal. Esta estría terminal pues emerge de la cara posterior de la amígdala o del complejo amigdalino, y se trasladará posteriormente como un haz de fibras nerviosas en lo que es el techo del cuerno inferior del ventrículo lateral, sobre la cara medial de la cola del núcleo caudado. Y bueno, también es importante mencionarles que esta pues va a seguir la curva, ¿no?, de lo que es el núcleo caudado, y penetra para situarse en el piso del cuerpo del ventrículo lateral. Ok, compañeros, ahora sí vamos a continuar con las vías de conexión del hipocampo, las cuales son cortas, y bueno, ya sabemos que estas se dividen en conexiones aferentes y conexiones eferentes del sistema límbico. Iniciaremos con las conexiones aferentes, que de hecho estas conexiones las vamos a clasificar en grupos. Las conexiones aferentes las vamos a clasificar en 6 grupos. Empezando con el primer grupo, aquí están las fibras que surgen del giro del cíngulo y se dirigen hacia el hipocampo. Después está el segundo grupo, que son las fibras que surgen de los núcleos septales, que más o menos está a esta altura. De hecho, aquí los podemos ver, estos núcleos septales, es decir, de los núcleos que se encuentran dentro de la línea media, cerca de lo que es la comisura anterior. Y bueno, en el tercer grupo se encuentran las fibras que surgen del hipocampo, las cuales van a decusar la línea media hacia el contrario en la comisura del fornix.
Después, en el cuarto grupo están las fibras que proceden del indusium griseum y se trasladarán a través de la porción posterior de las estrías longitudinales hacia el hipocampo. Y bueno, en el quinto grupo están las fibras que proceden del área entorrinal o la corteza relacionada con el área olfatoria y se dirigen también hacia el hipocampo. Ok, bueno, y como último grupo de estas conexiones aferentes tenemos al sexto grupo, que son las fibras que surgen de los giros dentados y del parahipocampo, y estas también se van a dirigir hacia el hipocampo. Y bueno, todo esto en relación con las conexiones aferentes del hipocampo. Ahora pasamos con lo que son las conexiones eferentes del hipocampo. Para aquí es importante mencionar pues que los axones de las células piramidales grandes del hipocampo, las cuales emergen para formar lo que es el alveo y la fimbria, reiterando lo que ya les expliqué anteriormente, ¿no? Como lo que viene siendo pues, bueno, como ya sabemos, ¿no? Que la fimbria continúa como el pilar del fornix y los dos pilares convergen, como ya les mencioné, para formar precisamente el cuerpo del fornix, que a su vez el cuerpo del fornix se divide en dos columnas del fornix, que ya sabemos que se van a curvar hacia abajo y hacia adelante en lo que es una posición ventral o anterior de los forámenes interventriculares o también conocidos como foramen Monro. Entonces, estas fibras que se encuentran contenidas en el fornix lo que van a hacer es que se distribuirán en diferentes regiones. Ahora sí, pasando con lo que son las fibras eferentes, empezamos con el primer grupo. Estas son las fibras que se dirigen de la zona posterior a la comisura anterior para penetrar en el cuerpo mamilar y pues y terminarán pues en el núcleo medial. Después están el segundo grupo de las fibras eferentes, que son las fibras también que se dirigen de la zona posterior hacia la comisura anterior para que éstas terminen en los núcleos anteriores del tálamo, que de hecho en esta imagen del extremo inferior derecha también les puse una imagen. Aquí podemos ver el núcleo anterior del tálamo, que está de color cafecito, que estos núcleos del tálamo ya nos los explicó nuestra compañera. Y bueno, recordemos pues de que estas fibras, ¿no?, que les estoy mencionando están contenidas también en el fornix. Bueno, continuamos ahora con el tercer grupo, que son las fibras que se dirigen de la zona posterior hacia la comisura anterior, las cuales van a penetrar el tegmento del mesencéfalo, que de hecho aquí se los puse, aquí está la imagen en el extremo superior izquierda, aquí terminan las fibras en el tegmento del mesencéfalo. Y bueno, también tenemos el cuarto grupo, que son las fibras que se dirigen ahora de la zona anterior hacia la comisura anterior para terminar en los núcleos septales, que recordemos que les dije que están más o menos de esta altura. Terminarán en los núcleos septales en el área preóptica lateral, ubicándonos en la segunda imagen de la izquierda. Aquí está el área preóptica lateral, como de color cafecito, y también terminarán en la parte anterior del hipotálamo, que es esta, en la tercera imagen de la izquierda de color azul, el área hipotalámica anterior. Bueno, y por último, pero no menos importante, está el quinto grupo, que son las fibras que se unen en lo que son la estría medular del tálamo, que es esta, las cuales estas fibras se unen aquí para alcanzar lo que son los núcleos avenulares. Y bueno, solo queda mencionarles que ambas conexiones, que son un poquito complejas y cortas, forman parte del sistema límbico y no solo están interconectadas, sino que también pues van a enviar fibras proyectándose hacia muchas partes distintas del sistema nervioso. De igual forma, es importante conocer, basándonos en el libro de Snell, menciona que los fisiólogos reconocen actualmente la importancia que tiene el hipotálamo, siendo la principal conexión eferente del sistema límbico. Y bueno, ya para culminar con mi participación, me gustaría mencionarles sobre algunas funciones principales de este sistema límbico. Bueno, el sistema límbico, como ya sabemos, a través del hipotálamo y sus conexiones con el tracto de salida del sistema nervioso autónomo y su función de control del sistema endocrino, incluyendo así en muchos aspectos de la conducta emocional, es decir, generando y regulando emociones, específicamente en las reacciones de lo que es el miedo y disgusto, al igual que las emociones asociadas con el comportamiento sexual.
Bien, primeramente me gustaría que conozcamos el término ¿qué son las emociones? Bueno, estas son las reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo. Por ejemplo, cuando percibimos un objeto o una persona, un lugar, un suceso o algún recuerdo importante. Bueno, una vez conocido esto, mencionaré las estructuras asociadas a las emociones y también en relación al aprendizaje, debido a que hay algunos datos que indican que el hipocampo participa en la conversión de la memoria reciente a largo plazo. Ok, bueno, iniciaremos con la primera estructura que es el complejo amigdalino. Esta es en sí la más estudiada debido a que es la respuesta que tenemos hacia el miedo. Esto ocurre cuando la amígdala se activa cuando vivimos una emoción intensa. Y bueno, esto ocurre, ¿no? Debido a que la amígdala envía proyecciones hacia el hipotálamo, el cual se encarga de la activación del sistema nervioso autónomo, el cual va a incrementar los reflejos de vigilancia, de paralización o de huida, la hiperactividad, y claro, también envía proyecciones a los núcleos del trigémino y del facial. Bueno, ¿esto por qué? Bueno, para lo que son las expresiones faciales relacionadas con el miedo. Después tenemos a la segunda estructura, que son las formaciones del hipocampo. Bueno, la formación del hipocampo, participa en la formación de memoria a largo plazo. Es decir, que participa en un papel muy importante en la formación de nuevos recuerdos de los acontecimientos experimentados. Cabe mencionar que si el recuerdo es emocionalmente fuerte, este podrá pasar a la memoria remota de forma más consolidada. Esto se refiere a que el hipocampo, como ya les mencioné, participa en la formación de memoria a largo plazo. Ahora, otra estructura que también interviene son los giros subcallosos del giro cingulado, o también conocido como circunvolución cingulada, que se encuentra, como ya sabemos, ¿no? en el área media del cerebro, por encima del cuerpo calloso. Este tiene en sí varias funciones. Una de ellas va a ser que es el encargado de procesar y modular la expresión de las matices emocionales. Esto hace referencia, se podría decir, a esas emociones sutiles. También este giro está relacionado con el aprendizaje y la vocalización emocional. Después tenemos al área septal, el cual va a ser el encargado sobre todo de responder de manera consciente a situaciones placenteras y especialmente a situaciones sexuales. Bueno, otra estructura que también participa es el hipotálamo, el cual es centralita neuroendocrino. Esto quiere decir que es el control hormonal. Esto tiene que ver directamente con las emociones que generamos, ya que las emociones nos generan cambios en el funcionamiento hormonal del organismo y a la vez lo que son las hormonas, ¿no? Y los péptidos pues van a regular a esta estructura del hipotálamo. Y por último tenemos a la estructura del tálamo, que en sí podríamos decir que son concretamente algunas regiones del tálamo, como ya lo han explicado anteriormente, específicamente pues el núcleo anterior del tálamo, participando en el procesamiento de las emociones. Igual, si no mal recuerdo, mencionaba el doctor que también participa en los mecanismos de memoria reciente, al igual que participa en el comportamiento sexual y en el comportamiento instintivo. Aunque en sí, pues el tálamo pues, es más predominante en la función que tiene como estructura perceptiva, sin embargo, se llega a relacionar con este sistema límbico debido a que la percepción, ¿no? Pues nos genera un estímulo que nos va a generar cierta emoción. Entonces, podemos concluir que en el sistema límbico encontramos varias regiones que todas ellas de forma sinérgica pues contribuyen a la generación del estado emocional. Y bueno, de forma rápida es importante que nosotros conozcamos que si se llega a sufrir una lesión en el hipocampo, pues va a originar que el sujeto o el individuo sea incapaz de almacenar la memoria a largo plazo. Cabe aclarar que la memoria de los episodios pasados, pues que tuvieron antes, que tuvieron lugar antes de la lesión, pues no se verán afectadas. A esta afección se le denomina como amnesia anterógrada. Y bueno, claro, es importante destacar que si se sufre una lesión en ambas estructuras que incluyen tanto el complejo amigdalino como el hipocampo, pues obviamente se producirá una mayor pérdida de memoria a comparación de una lesión provocada en una sola estructura. Y bueno, muchas gracias por su atención. Esto es todo de mi parte.
Tiene su micro apagado, doctor. Perdón, ¿alguna pregunta para Alondra? Enciende tu cámara, Alondra. Sí, permítame. A ver, grupo. ¿Alguna pregunta para Alondra de esta clase magistral que nos dio sobre sistema límbico? Bueno, Aló, yo te quisiera pedir de favor que si me puedes volver a repetir la primera conexión a frente, ya que no la logré anotar. Aló, tienes tu micro apagado, perdón. ¿Tienes tu micro apagado? Perdón. Sí, el primer grupo de la conexión aferente, pues bueno, Sí, son por las favor. fibras que surgen del giro del cíngulo y se dirigen hacia el hipocampo. Esa es la Ok, primera, el gracias, primer Aló. grupo. Sí, de nada. Pero si Señora, te no sé fijaste, si puede. Zuleima recibe de prácticamente todas las partes del sistema nervioso. También recibe del lóbulo frontal, recibe del tallo cerebral, recibe de la corteza, sobre todo prefrontal y frontal. Y su principal referencia es hacia el hipotálamo. Esa es la principal referencia que tiene nuestro sistema límbico. En algún tiempo se le llamó a esto circuito de Papez. No sé si lo leíste, Alondra, por ahí. Antes se le llamó No. circuito de Papez y ahora ya se considera que es un sistema funcional. Algunos dicen que es un lóbulo funcional y le llaman lóbulo límbico. Sin embargo, no es un lóbulo como tal, como conocemos el resto de los lóbulos, que tienen un origen bien definido, límites, corteza y subcorteza o sustancia blanca. Eso es un lóbulo con surcos y circunvoluciones. Este, si se fijan, pues tiene muchas estructuras de diferentes partes y no están unidas en un solo sitio, sino están interconectadas. Entonces, por eso se llama límbico, de límite o borde, porque se supone que es el borde entre los hemisferios cerebrales y el diencéfalo. Por eso se le llama sistema límbico, antes denominado circuito de Papez. Y como ya se dieron cuenta, las funciones que tienen están con relación a la conducta emocional, a la conducta sexual, la memoria para hechos recientes. ¿Ok? Cuando se lesionan estas estructuras vamos a tener alteraciones en la conducta sexual, en la conducta emocional y la memoria reciente. También se ha señalado que el sistema límbico se relaciona con trastornos de la conducta alimentaria. Algunos pacientes que tienen bulimia, anorexia, se supone que hay una afección o alguna disfunción de nuestro sistema límbico, donde por supuesto participa el hipotálamo. Ahí recuerden, en el hipotálamo tenemos también los centros del apetito y tenemos el centro de la saciedad para los alimentos. Entonces, esta disfunción hipotalámica y del sistema límbico hace que algunos pacientes tengan bulimia, tengan anorexia, etcétera. Muy bien, Alondra, pues buena ponencia. Tú habías participado ya con anterioridad en preguntas que yo hago al azar y eso me da gusto, refleja tu empeño que le pusiste a la clase. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, por favor? Tenemos que terminar hoy. Nueve. ¿Quién trae otro sistema? ¿Alguien trae sistema reticular ascendente? Bueno, vamos a ver, Daniel Cárdenas. No se encuentra Daniel Cárdenas, es del equipo 10 para que expongan. Ok. Valeria Bello, del equipo 10, para exponer. Tampoco. Muy bien.
Juan Jesús Cardoso, del equipo 10, para exponer. Tampoco. Muy bien. Yuritsi Castillo. Tampoco se encuentra. Y finalmente, Silva Bartolo Jairis. ¿No se encuentra? Sí, doctor, nada más permítame porque tenía la exposición en otra computadora, la estoy pasando para esta. Ok, ándele pues. ¿De qué nos vas a hablar, Jairis? De la vía termoalgésica. Excelente. Bueno, doctores, los temas en esta ocasión, en lo que Jairis prepara su tema, le voy a robar 5 minutos. El objetivo de estos últimos temas era, digamos, ver unos sistemas funcionales que ya hemos visto. Por ejemplo, ahorita Jairis nos va a hablar sobre el sistema termoalgésico, o sea, la vía del dolor, ya de una manera quizá más relajada, de una manera más neta, para que conozcamos cuáles son los receptores del dolor, de la temperatura, la vía nerviosa, la médula espinal, dónde está la primera neurona, segunda neurona, tercera neurona, cómo llega a la corteza cerebral esta vía y qué partes de la corteza cerebral el estímulo doloroso y térmico. Entonces realmente era como resumir todos estos temas que ya conocemos. Algunos sistemas funcionales que no habíamos visto, que afortunadamente le tocó a Alondra, fue el sistema límbico. Pero ya todos los demás, el sistema reticular ascendente, ya lo hemos hablado y lo hemos platicado desde que vimos tallo cerebral. El sistema termoalgésico lo conocemos perfectamente bien desde que vimos médula espinal. El sistema piramidal o motor voluntario, también ya lo conocemos. Era eso, repasar esos temas de los sistemas funcionales. Otro de los que les pedí, que a mí me gusta en lo particular mucho, es el sistema de la vía auditiva o sistema auditivo. Ese es muy interesante, doctores. Lo vamos a narrar en unos minutos y verán que no es tan difícil recordarlo, porque esto es recordar lo que ya vimos con los núcleos cocleares, vimos el sistema auditivo cuando vimos tallo cerebral y nervios craneanos, ¿ok? Bueno, empezamos con que el sistema auditivo, vamos a llevar tiempo ahorita. Empezamos con que el sistema auditivo inicia con las ondas sonoras que están en el ambiente y que son captadas gracias a estos canales y conchas y aperturas que tenemos en nuestro pabellón auricular. Captan las ondas sonoras. Todos estos recovecos y canales que tiene nuestro pabellón auricular no son nada más porque sí, tienen una función que es recabar todas esas ondas sonoras que están a nuestro alrededor en el lado derecho y en el izquierdo. Cuando la información llega a ambos lados, nosotros somos capaces de definir de qué lado está más intenso el sonido y sabemos de qué están hablando, ¿ok? Entonces, una vez que llega, las ondas sonoras se conducen por el conducto auditivo externo y van a llegar a una membrana que se llama membrana timpánica. Esa membrana está tensa, está tensionada por una serie de huesecillos y músculos que están ahí, como el músculo tensor del tímpano. Y adentro tenemos un sistema de huesecillos que son el martillo, yunque y el estribo, los cuales a manera como de arcos, como de un arco tenso, mantiene tensa a la membrana timpánica. Y cuando esta membrana timpánica vibra, estos huesecillos van a hacer vibrar a otra membrana que es donde está pegado el estribo. Entonces, una vez que está pegado ahí en esa membrana, la función que tienen estos huesecillos en forma de arco es multiplicar la vibración. Esa pequeña membrana que está al otro lado de la caja timpánica, en la parte más profunda, se denomina membrana oval. ¿Ok? Entonces,
la membrana timpánica a través de los músculos y de los huesecillos del oído, que tienen también músculos que lo tensan, van a multiplicar esa vibración de la membrana timpánica. La multiplican tal vez 30 veces más que lo que vibra la membrana timpánica. Entonces la membrana oval, aunque es 20 veces más pequeñita, vibra con mayor intensidad. Esa vibración es la que va a causar que se dentro de esa membrana oval. Esa membrana oval es la entrada para la cóclea. ¿Ok? En la cóclea hay un aparato que se resume como el aparato de Corti. Ese aparato de Corti tiene cilios y tiene una membrana tectoria aquí arriba. Esos cilios van a ser movilizados por la membrana tectoria. ¿Y quién moviliza la membrana tectoria? El líquido que entra ahí, que está en ese conducto, en ese caracol. Entonces ese líquido se llama endolinfa. Y la membrana oval que va a hacer vibrar a esta endolinfa va a hacer que la membrana tectoria se desplace hacia adentro y hacia afuera, permitiendo un movimiento de vaivén de los cilios. Cuando estos cilios se movilizan, cambia su estructura y permiten la apertura de canales iónicos. Entonces es así como la onda sonora se vuelve una onda líquida y finalmente la onda líquida produce una onda eléctrica, un potencial de acción. Se abren los canales del ion sodio, se cierran los de potasio y esto permite la despolarización. ¿De acuerdo? Entonces ya se convirtió el sonido y los diferentes tonos del sonido se van a encargar de distribuir esa despolarización en la parte proximal o en la parte distal de ese caracol. Si el caracol lo desenrollamos, entonces la parte más grave está en la parte proximal de donde está la entrada de la membrana oval y los tonos más agudos están en la parte más distal. De esta forma se distribuyen los sonidos dentro de ese caracol, despolarizando el aparato de Corti, tanto proximal, medio como distal, dependiendo de la tonalidad del sonido. Bueno, ya se convirtió en impulso eléctrico. El nervio coclear. Ese nervio va a llevar la información del sonido desde el aparato de Corti hasta el tallo cerebral. Va a entrar al cráneo por el conducto auditivo interno, va a llegar a la fosita lateral del bulbo, donde se introduce y se dicotomiza, se divide en dos ramos, un ramo anterior y un ramo posterior. Estos ramos nerviosos cocleares van a llegar a los núcleos cocleares, que anterior y posterior a quién dijimos, pedúnculo cerebeloso inferior. Ahí se encuentra la segunda neurona. Nuestra primera neurona estuvo en el ganglio de Corti. Los receptores fueron el aparato de Corti. Luego la primera neurona en el ganglio de Corti, nervio coclear, y la segunda neurona se va a encontrar de ahí se forman el cuerpo trapezoide, que son las fibras de la vía coclear que cruzan la línea media en el puente de Barolio. Entonces, una vez que cruza la vía coclear del lado derecho al lado izquierdo y la vía coclear del lado izquierdo al lado derecho, se forma el cuerpo trapezoide, entre otras fibras que forman el cuerpo trapezoide, y ascienden y van a formar un lemnisco. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese lemnisco? Lemnisco. ¿Nadie? Lemnisco lateral. Ese lemnisco lateral va a llegar al colículo inferior, donde se encuentra nuestra tercera neurona. Hay algunas neuronas, hay algunos núcleos que se encuentran en el cuerpo trapezoide, le llaman núcleos del cuerpo trapezoide. Algunas neuronas hacen sinapsis ahí, otras no, otras ascienden de manera directa hacia el colículo inferior. Y ya del colículo inferior, donde se encuentra la tercera y a veces la cuarta neurona de la vía coclear, va a pasar el impulso nervioso a través del brazo conjuntival inferior al tálamo. ¿A qué núcleo del tálamo alguien se acuerda? Nadie. Bueno, quería dar un punto, pero parece que no.
al cuerpo geniculado medial del tálamo, cuerpo geniculado medial del tálamo. Y después de ahí se encuentra nuestra cuarta neurona, a veces la quinta. Nuestra cuarta neurona de ahí del cuerpo geniculado lateral del tálamo, medial del tálamo, va a mandar su último axón a través de la cápsula interna, y después de la cápsula interna va a pasar por la corona radial temporal y de ahí va a llegar a la corteza auditiva primaria. ¿En qué lóbulo se encuentra la corteza auditiva primaria, doctores? En el lóbulo temporal. Muy bien, Alondra, tendría que ser Alondra hoy. En el lóbulo temporal. Así es. ¿En qué circunvolución del lóbulo temporal? Postcentral. Apenas lo vimos. No, el postcentral y precentral es parietal y frontal. No, sí, no tiene nada que ver. Es en la primera circunvolución temporal, en una pequeña área que se llama circunvolución de Herschel. ¿A qué áreas de Brodmann corresponde el área auditiva primaria? Ahí en la primera circunvolución temporal. 42. No. 41 y 42. 41 y 42. Muy bien, Alondra. 41 y 42 de Brodmann. Ahí tenemos el área auditiva primaria. Y ya cuando llega allí en el área auditiva primaria, nosotros somos capaces de identificar si eso es un sonido, si nos dijeron si es un ruido, si es un ladrido de un animal, o si es la palabra hablada. Si es la palabra hablada, esa información se va a dirigir desde ahí al área de Wernicke, que tenemos un poco más atrás, en el área de Wernicke, en las áreas 29, 22, 39 y 40 de Brodmann, en la circunvolución angular del lóbulo parietal y temporal. Bueno, en esa zona ya se encarga de que nosotros podamos comprender el lenguaje hablado. Y es así como se termina y se describe nuestra vía coclear o vía auditiva o sistema auditivo, ¿ok? Bueno, ya espero que Yairis ya tenga su plática, por favor. Sí, doctor, ya. Adelante. Sí, sí. No, sí, va a ser rápido, de hecho, es muy corto. Sí, porque ya lo vimos. A ver. ¿Me dirían si se ve mi presentación, por favor? Sí se ve, compañero. Ok. ¿Ya se ve en pantalla completa? Sí, ya se ve en pantalla completa. Ya. Okay. Bueno, compañeros, mi nombre es Iris y yo les voy a hablar sobre la vía espinotalámica o vía termoalgésica. Voy a comenzarles hablando sobre qué es la termoalgesia. Y vemos que la palabra termoalgesia viene de raíces griegas y significa cualidad de sentir dolor cuando sube la temperatura. Bueno, en la vía termoalgésica es la encargada de transmitir los estímulos de origen algésico térmico y de presión difusa y de tacto grueso. Esta información viaja desde los receptores de la médula, pasando por el ganglio raquídeo, llegando hasta la sustancia gris. Una vez que ha entrado en la médula, hace sinapsis, pasando la información a una segunda neurona, que se decusa y se une a uno de los dos haces, el espinotalámico medial, que lleva la información táctil, y presoria o el lateral. Y bueno, ya entrando a esta vía, voy a comenzar con la primera neurona. La primera neurona, déjenme ver si no se ve mi cursor. ¿Se ve mi cursor? Sí, compañera, sí se ve. Ok. La primera neurona la vamos a encontrar aquí, en el ganglio espinal. De ahí vamos a pasar a nuestra segunda neurona, que se encuentra en el asta posterior, en la lámina 2 de Rexel. De ahí, se perdió, estamos aquí, en la lámina 2 de Rexel, de Cusa, y vamos a pasar hacia el tracto espinotalámico lateral. Vamos a ir subiendo
Llegamos al lemnisco medial, pasamos al tracto espinotalámico lateral y vamos a ver que nuestra tercera neurona la vamos a encontrar aquí en el lemnisco espinal. De ahí va a subir al núcleo ventroposterolateral del tálamo y permítanme tantito. ¿Sí se sigue viendo mi cursor? Sí, creo que... Sí, compañera. Bueno, y por último, nuestra cuarta neurona se va a estar en la circunvolución postcentral, que son el área 3, 1 y 2 de Brodmann. Y bueno, de hecho este es el camino de esta vía, que es muy corto y es la encargada de la teromaquiasis, el dolor y la temperatura. Y sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, también en el libro de Moore encontré que vamos a encontrar dos porciones, que es la medular y la cefálica. La primera neurona de la porción medular está en el soma de los ganglios a los anexos raquídeos o axones a zona marginal, y en el área cefálica vamos a encontrar la neurona llamada ganglionar, soma en el ganglio semilunar, y bueno, ustedes ya pueden observar dónde se encuentra la segunda neurona y la tercera neurona. No sé si tengan alguna pregunta, compañeros. Déjela cada 8, media tableta cada 8. ¿Sale? Ándale pues. Sí, hasta luego. Sí, hasta luego. Ya, Iris, por favor, ponme el último cuadro que pusiste. A ver, explícanoslo. Sí, es que en el libro de Snell, bueno, encontré la información general, pero en el de Moore encontré que está... Ábrela más, por favor. Ábrela más. A ver. Ándale, ¿Sí? sí. Okay. Sí, a ver, explícamela. Bueno, vamos a encontrar que la vía termocientífica la vamos a encontrar en dos porciones, en la medular y en la cefálica. Bueno, en la porción medular encontramos nuestra primera neurona en el soma de los ganglios anexos a los pares raquídeos, también en los axones a la zona marginal, mientras que en la porción cefálica, la primera neurona también va a ser llamada ganglionar. Está también en el soma ganglionar semilunar del trigémino, en las centritas de los nervios oftálmico, maxilar y mandibular, y los axones que llegan al puente y toman una ruta descendente. En la porción medular, nuestra segunda neurona va a ser llamada espinotalámica, soma a nivel del asta posterior en la que es la sustancia gelatinosa y en el núcleo propio del asta posterior. También los axones van a pasar a la hemidula opuesta y ascienden por el haz espinotalámico lateral, como lo vimos en esta imagen. Ajá. Y después, al ascender hasta la tercera neurona, se va a relacionar con el sistema límbico y la formación reticular. Y bueno, aquí vemos que se describen dos vías adicionales para el dolor, la reticulotalámica y la reticulocortical. Mientras que en el área cefálica, la segunda neurona se va a llamar bulbotalámica, en el núcleo gelatinoso del quinto par, y esta forma parte del lemnisco medial y el haz espilotalámico lateral, que se relaciona con la formación reticular, el hipotálamo, perdón. Y en la porción medular, la tercera neurona, también llamada talamo cortical, en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Los axones
pasan por el brazo posterior de la cápsula interna y bueno, como vemos, se conecta con la corteza prefrontal, el lóbulo límbico e hipotálamo. Y en la porción cefálica, la tercera neurona va a ser llamada talamocortical, en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, en las áreas 3, 2 y 1 de Brodmann. Allí hay dos errores, Yairis. Sí, digan. ¿Alguien los ha detectado? A ver, digan. ¿Alguien detectó los errores en la traducción? ¿Este esquema de qué libro es? De Brodmann. Digo, de Moore. Del doctor Moore. Sí. A ver, ¿alguien encontró esos dos errores? Nadie. ¿Tú no, Yairis? ¿No los encontraste? Es lo que estoy buscando. Déjeme. Todo esto que estás diciendo, Yairis, ya lo vimos. Abajo la cefálica, pues es el nervio trigémino, el que se encarga de llevar el dolor, temperatura de la cara o de la cabeza. Y en el resto del cuerpo, pues son los nervios sensitivos, cuyos receptores tienen especialidad para recibir dolor y temperatura. Por eso se llama vía termoalgésica. Ajá. Okay. Entonces, estas dos vías, termoalgésica, medular, que vienen desde la médula espinal, y la cefálica a través del trigémino, ya las vimos. Entonces, todos ustedes deberían de haber detectado dos errores que yo veo aquí en este cuadro. De hecho, por eso te pedí que lo repitieras, porque lo vi desde cuando estabas hablando. Luego entró la llamada y ya no pude aclarar. Bueno, el primero, doctores, era que aquí donde dice cefálico, en la columna de en medio, donde dice segunda neurona, ahí está. Ahí está. Está en el núcleo gelatinoso, que es el núcleo descendente del trigémino, que llega a la sustancia gelatinosa de Rolando. ¿De acuerdo? Y ya después dice se forma parte del lemnisco medial y espinotalámico lateral. Y ahí es incorrecto. Pasa entre el lemnisco medial y el haz espinotalámico lateral. Y se denomina lemnisco trigeminal. El lemnisco trigeminal que tanto hemos mencionado. Son 4 lemniscos. El lemnisco medial, que trae información propioceptiva. El lemnisco espinal, donde vienen los tractos espinotalámicos, como los que están arriba. Y el lemnisco lateral, que ya acabamos de hablar, que es la vía auditiva. Y el lemnisco trigeminal, que lleva las vías trigeminales ascendentes hacia el tálamo. Ahora el otro error está del lado derecho, también en la parte cefálica. Dice llamada tálamo cortical, cuyo núcleo, a ver, el lado derecho, ese es el izquierdo. Acá. Ahí, Yairis. Ahí está el lado derecho. Llamada tálamo cortical, dice que su cuerpo neuronal se encuentra en el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Ahí se encuentra ese núcleo trigeminal, de la vía trigeminal. No, ¿en qué núcleo es? En el núcleo ventroposteromedial. Ajá, ventroposteromedial. Es el núcleo ventroposteromedial del tálamo. Y ya de ahí pasan a la misma zona de la corteza, al áreas 3, 1 y 2. Ahí se encuentra el homúnculo sensitivo de Penfield y las partes del cráneo y de la cara, de la cabeza y de la cara, se van a ir a la convexidad más lateral de nuestro hemisferio, de nuestro lóbulo parietal, en las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Y si recuerdan el homúnculo sensitivo de Penfield, que hubiera sido interesante que lo trajeras en tu plática, pues se hubieran dado cuenta aquí era a dónde llegan las vías trigeminales y a dónde llegan las vías espinotalámicas, que vienen desde la médula espinal. Pero bueno, ya no lo traes ahí. La siguiente diapositiva. Nada más son estas y esta. Bueno, muy bien, esto fue para darle un repaso a esto. Sí, doctor. ¿Alguna duda o pregunta que tengan para Yairis? Bueno, si no hay más preguntas, equipo o grupo,
vamos a darles un repaso sobre anatomía de superficie de los hemisferios cerebrales, porque acuérdense que de eso viene el examen ahorita. Viene en el examen, ya incluye diencéfalo, hemisferios cerebrales, obviamente corteza cerebral, áreas de Brodmann, áreas funcionales, núcleos basales, sustancia blanca subcortical, sistema ventricular con líquido cefalorraquídeo y sistema vascular, arterias y venas de los hemisferios cerebrales, ¿ok? El polígono de Willis sobre todo. Bueno, doctores, entonces repasen estos temas porque hay mucha tela de donde cortar. Ya viene el examen, se les voy a hacer la próxima semana. Yo pretendo el día jueves darles una plática de repaso. Los que tuvieron la oportunidad de meterse a la plática que yo di en el Congreso Nacional de Neurociencias, sobre hemisferios cerebrales, anatomía de superficie y hemisferios cerebrales, y áreas funcionales. Ese mismo tema se lo voy a dar yo el día de mañana, el día jueves, ¿de acuerdo? Lo vamos a grabar para que lo repasen ustedes las veces que quieran y vamos a pedirle de favor a Daira que se encargue de la grabación de esa ponencia. Si queda bien, necesito que se pongan a estudiar para que participen. Si queda bien y si nos sale bien esa ponencia con su participación, que no se vayan a quedar calladitos mudos como hoy, porque entonces imagínense, me va a dar vergüenza que vean esa plática. Entonces tienen que ponerse abusados en las áreas funcionales para que ustedes mencionen las áreas funcionales, ¿ok? Los quiero participativos el día jueves en este repaso que vamos a dar. Que tengan buena tarde, provecho y nos vemos el jueves, doctores. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego, Gracias. doctor. Feliz año. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Feliz año, doctor. Igualmente, feliz años a ustedes. Hasta luego, doctor. Hasta luego.